Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Fabiola Pérez López. Soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala. El día de hoy les impartiré lo que es mi séptima clase, el cual el tema a tratar es detalles importantes de un texto. Antes de iniciar con mi clase, quiero darle lectura a mi plan. En la parte de arriba está lo que es la parte informativa, donde dice Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Suroccidente. Están los datos personales, nombre del practicante, nombre del docente, del supervisor, para el grado que es para primero básico, el curso que es comunicación y lenguaje, está el tiempo, la fecha. Y dice en competencia, dice, disfrute de la lectura de diferentes textos. En contenidos, detalles importantes del texto. Indicadores de logro. Identifica los detalles importantes en diferentes tipos de texto. Como les dije al inicio, el día de hoy será la séptima clase y el tema que vamos a hablar va a ser sobre detalles importantes de un texto. Espero que me presten atención y que sea de su conocimiento, que me entiendan sobre la clase. Al final del video dejaré lo que es el plan de clase para que tengan conocimiento de en sí lo que leí está establecido en mi plan de clase. Y asimismo en un comentario dejaré un link sobre un formulario donde ustedes podrán evaluarse si aprendieron sobre el dicho tema. Bien, como les dije al inicio, el tema del día de hoy es detalles importantes de un texto. Pero antes de que iniciemos la clase, ustedes en sus casitas, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a estirarnos, las manos arriba, abajo, a los lados, para quitarnos esa perecita y hacer de cuenta una clase activa, animada, donde todos podamos aprender. Bien, vamos a iniciar sobre los detalles importantes de un texto. Yo tengo una pequeña pregunta y dice, ¿qué son los detalles importantes de un texto? Vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es? Se dice que los detalles importantes, como la pregunta dice, ¿qué es? Dice, los textos contienen información relevante para comprender el texto. Es necesario identificar los detalles. Sabemos perfectamente que cuando leemos algún cuento, alguna historia o un libro, siempre nos enfocamos en lo más importante. O cuando vemos una serie o una novela, siempre nos interesamos en los personajes principales. Asimismo son los detalles de un texto, porque vamos y buscamos una secuencia, buscamos lo que son las partes más llamativas para nosotros, para poderle entender y comprender de qué se está tratando el tema. De esa manera nosotros mismos estamos poniendo en práctica lo que son los detalles importantes de un texto, porque estamos buscando las ideas principales como las ideas secundarias, porque esos son partes de los detalles de un texto. Le buscamos cuál es la parte importante, qué parte la podríamos sugerir como secundaria. Entonces, cuando leemos un libro, siempre leemos un prólogo o a veces buscamos un pequeño resúmenes que a veces los propios libros traen. Entonces, mira, está interesante, se trata de esto, bueno. Entonces ya sabemos más
o menos sobre de qué vamos a leer el libro, si nos llama la atención. A veces con el simple hecho de que tenga una portada muy llamativa hace de que uno se emocione para leer. Ahí estamos buscando algo importante, algún detalle muy importante como es la portada, para que nos entre esa emoción de leer. Asimismo, son los detalles, como dice, los textos contienen información relevante. Para comprender el texto es necesario identificar los detalles. Porque ¿de qué sirve que vengamos, leamos y no estamos entendiendo? De nada nos serviría que estuviéramos leyendo alguna información sin haberle entendido algo. Vamos a continuar. Otra pregunta que tengo es, dice, ¿para qué se identifican los detalles? Como les he venido diciendo, en los textos hay muchos detalles, tanto secundarios como primarios. Y esta es la pregunta, ¿para qué se identifican los detalles? ¿Por qué consideran ustedes que se van a identificar los detalles? Yo les daré un pequeño concepto, dice. Para identificar las ideas principales se emplea para identificar las ideas principales. Eran los que le venía diciendo, que debemos de identificar cuál es la idea principal de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender sobre ese tema? Otro dice, se emplea cuando se elabora un resumen. Ahí entran mucho estos detalles importantes, porque sabemos perfectamente que cuando hacemos un resumen sobre un tema X no lo copiamos literalmente. ¿Qué hacemos? Tenemos un cuaderno o una hoja donde sacamos lo más importante, podríamos decirle, fechas, años, autores o nombres de personas que sean muy importantes en ese texto. Por eso se dice se emplea cuando se elabora un resumen, porque ya por medio, teniendo ese borrador, ya teniéndolo establecido, bueno, ya tenemos fechas, años, el autor y lo vamos ordenando. Ahí estamos sacando lo importante sobre el tema del cual estamos tratando, porque sabemos que para hacer un resumen no lo copiamos literalmente, no. Para hacer un resumen tenemos que hacer que la información, si era un libro de 50 páginas, podríamos decirle, pueden hacer un resumen quizás de 5 páginas, 6 páginas, pero estamos englobando todo ese libro en un resumen, sacando lo más importante. Por eso es que es muy importante saber y entender de qué manera podemos llegar nosotros a sacar los detalles importantes de un texto. Vamos a continuar. Otra preguntita que tengo acá. ¿Cómo se identifican los detalles? Ahora vamos a aprender cómo se identifican, porque ya aprendimos qué es, para qué se identifican, pero ahora vamos a aprender o vamos a llegar a saber cómo se identifican los detalles. Dice, aquí hay 3 opciones, donde dice leer el texto. Para poder sacar las ideas o los detalles importantes, primero debemos leer todo el texto. No podemos solo venir y, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo, esto. No, porque quizás vamos a tomar datos que no son importantes. Entonces, antes de poder hacer, de cómo podemos identificar los detalles, tenemos que leer. Después de leer, tenemos que identificar el propósito. Tenemos que saber por qué, para qué, cómo o cuándo pasó, para qué
sirve, cómo se utiliza. Un ejemplo, si estamos haciendo un experimento y nos sale un experimento donde tenemos que usar aceite, azúcar, huevo, sal. ¿Por qué hay que utilizar esos materiales? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Entonces, antes de hacer lo que es ya la práctica del experimento, debemos de investigar y leer para qué y por qué nos va a servir todos los materiales. Dice, verificar que los detalles seleccionados puedan cumplirse. Es como les pongo el ejemplo del experimento. Porque quizás estamos en un concurso de experimentos y nosotros venimos a la carrera, no nos preparamos, no leemos, no investigamos y bueno, buscamos en internet y nos apareció X experimento, ahí están los materiales y uno viene, los consigue y ya, uno llega a la actividad y dice, bueno, voy a presentar, pero anteriormente no lo hemos probado. Entonces ahí entra que antes de hacer algo debemos de verificar que los detalles seleccionados puedan cumplirse. Por decir los materiales, un ejemplo, muchas veces en YouTube aparecen videos y cuando uno lo hace en la vida real, nada que ver con lo que uno vio en un pequeño tutorial, ¿verdad? Entonces de esa manera es de que nosotros antes de hacer dicho experimento debemos de hacerlo, de comprobarlo en casa, que si realmente funciona, entonces ya decir, o cuando a veces en la escuela, en el instituto, en un colegio, nos llegan a dejar que hagamos algún experimento, debemos de aprobarlo. Debemos de practicarlo en casa para que al momento de llegar y realizar la actividad todo nos salga bien y salgamos satisfactoriamente de que sí los pudimos llegar a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características. Entre los detalles importantes de un texto también hay características. Vamos a hablar sobre las características. Entre las características están las características externas y las internas. Externas e internas. Las externas son aquellas que se observan a simple vista. Y las internas son las que se observan, tales como objetividad, calidad de redacción y subjetividad, transmite el escritor. ¿Qué quiere decir eso? De que entre las características debemos de conocerlas bien, porque si se dan cuenta en lo que son las características externas, solamente necesitamos observarlo y a simple vista podemos detallar. Podemos decir, bueno, esto es importante, esto no. En cambio, en lo que son las internas, entra la objetividad, la calidad de redacción, de cómo está redactado, que lleva una secuencia, las faltas de ortografía, en fin. Y entre las internas también está la subjetividad, transmite el escritor. ¿Qué es lo que él quiere transmitir? Quiere transmitir tristeza, quiere transmitir alegría, en fin, cuando un escritor escribe alguna novela, un cuento, se inspira y él quiere quizás en un cuento que nos deje una enseñanza. Eso es lo que quiere decir transmitir el escritor, porque él quiere que nosotros aprendamos por medio de un cuento, de una novela, de una fábula, algo, y eso es lo que nos quiere transmitir, porque sabemos perfectamente que no puede llegar y venir y mire, yo quiero que usted aprenda esto, porque no nos conoce. En cambio, por medio de un cuento, de una novela, o quizás de una música muchas veces que ahora
hay músicas que también dejan algún mensaje, alguna enseñanza. De esa manera, día a día, vamos aprendiendo de diferentes formas. Les voy a presentar un ejemplo para que me entiendan un poquito más sobre todo esto, lo que vemos. Vamos a acomodar esto para acá, para que ustedes puedan ver más detalladamente lo que es el ejemplo. Se me cayó, pero el ejemplo. Bien. Como primer punto, debemos leer el texto. Esto es algo primordial. Vamos a leer primero el texto. Y el texto dice: Juan tenía 15 5, pero de camino a la escuela perdió 4. Su hermana le regaló 2 de sus 5. ¿Cuántos 5 tiene ahora Juan? Acá hace una pregunta, porque si se dan cuenta que en el inicio Juan tenía 15 5, pero como fue a la escuela perdió 4, pero su hermana, para que él no estuviera triste, le regaló 2. Ahí estamos leyendo el texto para ir analizando ese problema, porque al final nos hace una pregunta: ¿cuántos 5 tiene ahora Juan? Vamos a seguir. Seleccionar, identificar el texto. Vamos a identificar el texto. Eso es el segundo paso, que debemos identificar nuestro texto. Seguidamente vamos a seleccionar los detalles. Después de que ya identificamos nuestro texto, ya nos dimos cuenta que es un problema matemático, porque debemos de hacerle una resta y luego hacerle una suma para que ya nos tire la cantidad de cuánto tiene actualmente Juan. Eso es lo que hacemos al identificar un texto. Seguidamente vamos a seleccionar los detalles. Es como están ahí, identificar los detalles, saber para qué, por qué. Y vamos a iniciar con la información irrelevante. La información irrelevante. Y la información irrelevante dice: Juan iba de camino a la escuela. Eso es un detalle muy importante, porque ahí nos dice que Juan iba a la escuela. Su hermana fue quien le regaló los 5. Ahí estamos sacando los detalles irrelevantes, la información irrelevante, porque ahí estamos diciendo que Juan iba a la escuela y quien le regaló los 5 fue su hermana. Porque si se dan cuenta, acá dice Juan tenía 15 5, pero de camino a la escuela perdió 4. Juan iba de camino a la escuela cuando perdió los 4. Su hermana le regaló 2 de sus 5. Su hermana fue quien le regaló los 5. Entonces, si se dan cuenta, esa es la información irrelevante, que buscamos quién fue, por qué, dónde, cuándo, pero también existe lo que es la información relevante. La información relevante. Entre la información relevante, dice: al inicio tenía 15 5, lo que dice acá. Juan tenía 15 5, eso fue al inicio. Perdió 4 5, pero de camino a la escuela perdió 4. Le regalaron 2 5 y su hermana le regaló 2 de sus 5. Entonces, si se dan cuenta, para resolver este pequeño problema, si se dan cuenta, es un pequeño problema, y para resolverlo debemos de saber tanto la información irrelevante como la información relevante,
para que ahora ya tengamos una respuesta, porque dice Juan tenía 15, pero perdió 4. Ahí debemos de hacer una resta. Nos quedan 11, pero su hermana le regaló 2. Ahí hacemos una suma. 11 más 2 nos da 13. Entonces la respuesta sería ¿cuántos 5 tiene ahora Juan? La respuesta es Juan ahora tiene 13 5. Eso es lo que fue la clase del día de hoy sobre los detalles importantes de un texto. Espero que les haya gustado, espero verlo en la próxima clase. Como les dije al inicio, en un comentario dejaré un link para un formulario y que ustedes mismos se puedan evaluar y puedan darse cuenta de si realmente aprendieron, qué es lo que les faltó, o también pueden dejar un comentario sobre si debo mejorar o qué otros aspectos puedo colocar. Acepto todo tipo de comentarios.